Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Vamos a ver en el libro de Romanos, capítulo 12, abran su Biblia en Romanos capítulo 12, y vamos a ver una serie de mensajes y sermones desde el versículo 1 de Romanos 12 hasta el versículo 21 en 8 partes. En 8 partes. Y el tema principal de Romanos 12, del 1 al 21, lo he titulado El creyente cristiano y su conducta diaria. El cristiano y su conducta diaria. Ese es el tema principal de los 8 puntos que vamos a ver en esta serie de mensajes. El cristiano y su conducta. Vamos a ver en primer lugar el creyente ante Dios. Nosotros los creyentes cristianos ante Dios, que es lo que vamos a ver ahorita. El creyente ante Dios en el programa de predicación, el creyente y su conducta diaria. El primer punto que vamos a ver en el creyente y su conducta diaria es el creyente ante Dios. El segundo punto que estaremos mirando en este grupo de mensajes, Romanos 12, es el cristiano ante sí mismo. Cristiano ante Dios, un 7. Cristiano ante sí mismo. ¿Qué significa la palabra sí mismo? Es lo que usted piensa y lo que cree. Estaremos mirando en primer lugar el creyente ante Dios, el cristiano ante Dios. El cristiano ante sí mismo, lo que piensa y lo que cree. En tercer lugar, el cristiano y su relación con otros creyentes cristianos. En cuarto lugar, estaremos mirando en Romanos 12 el cristiano y los inconversos, su relación con los inconversos. En quinto lugar, estaremos mirando el cristiano y el Estado, o sea, el gobierno local, donde quiera que estemos. ¿Cuál debería ser nuestra conducta diaria? En sexto lugar, estaremos mirando en esta serie de mensajes el cristiano y sus conciudadanos. Conciudadanos y Estados son dos cosas muy diferentes. Conciudadano es aquel que viene de otro estado. Por ejemplo, ¿cuál es el estado de Nueva York? Nueva York hay muchas iglesias de Cristo, muchos hermanos. Nosotros vivimos en Norte Carolina, en el estado de Norte Carolina. En la ciudad, ¿de dónde? De Charlotte. Puede venir un hermano de la ciudad de Nueva York, pero la ciudad de Nueva York es muy grande. Y de varios condados. O sea, la ciudad de Nueva York es grande, tiene Búfalo, está el estado que es Búfalo, pero la ciudad de Nueva York es bastante amplia. Tiene condados como Brooklyn, el Bronx, Manhattan y Queens. Nosotros que vivimos aquí somos ciudadanos de este estado, somos ciudadanos general, pero somos ciudadanos y conciudadanos de aquí. O sea, cuando viene otro hermano de otro estado, California, de Texas, Lubbock, Texas, ¿qué hacemos? Los cristianos que somos, mis amados hermanos, le damos la bienvenida, le damos el abrazo, el beso, o el apretón de mano, y el Dios le bendiga nuestra relación como cristianos de otros estados y otras comunidades de otros estados. Y en sexto lugar, estaremos mirando aquí en Romanos, capítulo 12, el cristiano y el peligro de los tiempos que estamos viviendo.
el cristiano y Dios, el cristiano ante sí mismo, el cristiano y los otros creyentes, el cristiano y los inconversos, el cristiano y el Estado, el cristiano y sus conciudadanos cristianos, y el cristiano y el peligro de los tiempos que estamos viviendo. Pues con esto en mente, quiero que miren lo que dice el Señor en los versículos 1 y 2 del tema del mensaje, el cristiano ante Dios, el primer punto de esta serie de mensajes, el cristiano ante Dios. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional y razón. No os conforméis a este siglo, a esta era, tiempo que estamos viviendo, mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, aquella que es agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, y la voluntad de Dios es agradable, y la voluntad de Dios es perfecta para nosotros. Entonces, en base a eso que nos dice el Espíritu Santo, el labio de nuestro amado hermano, el apóstol Pablo, a nosotros aquí, la Iglesia de Cristo, en Charlotte, Norte Carolina, Montan Island, en la comunidad, se lo está diciendo a la Iglesia de Cristo en Roma, antes de que usted y yo naciéramos, porque eso son palabras de Dios. Y ahí mismo el apóstol Pablo va a hablar de los otros puntos que le dije, el sí mismo, el cristiano y los otros puntos importantes de Romanos 12. ¿Qué estaremos mirando en Romanos 12, 1 y 2? Otra cosa que miraremos en los próximos mensajes de la conducta del cristiano diario es la insistencia, en primer lugar, de una devoción. En estos dos versículos de Romanos 12 vemos lo que el Señor nos dice sobre la insistencia de una devoción, de una entrega, de una sincera entrega y servicio a Dios. Devoción, ¿qué es? Sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona, en este caso de Dios, y la causa de Dios para con nosotros es la santidad, el cuidado entre cristianos, lo del mundo y cómo cuidarlo en este mundo. Entonces el Señor nos dice que devoción es entendimiento que debemos de tener y admiración y respeto profundo de dignidad y virtud a las palabras de Dios o a instituciones de esta tierra. Es la devoción que podemos nosotros los nietos tener por los abuelos, el anhelo, el deseo y la veneración y el fervor. Cuando mis nietos me ven a mí o ven a mi madre, abuela, abuela, abuelo, la admiración y el respeto. Entonces, aquí Dios nos dice que la admiración y el respeto que debemos tener por Él, por su palabra y por esos puntos que vamos a ver en esta serie de mensajes, es respeto, devoción, consideración y méritos a Él y a su palabra para poder ayudar a otros. Vamos a ver también en estos versículos, mis amados hermanos, el sacrificio que Dios requiere de nuestros cuerpos. En segundo lugar, el no conformarnos, vivir a este mundo. Y en cuarto lugar, vamos a ver la transformación del entendimiento y de la razón, entendimiento y razón del comportamiento
hacer la voluntad de Dios. Cuando en los versículos 1 y 2 de Romanos 12 nos dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que no nos conformemos a las cosas que nos rodean. El Señor nos está diciendo que el creyente, nosotros como cristianos que somos, debemos dedicar por completo nuestra vida a Dios. Todo cuanto tenemos, todo cuanto debemos y todo cuanto consagramos debe ser consagrado única y exclusivamente a Dios. Si algo está fuera de esta devoción, de este culto, de este servicio a Dios, oigan lo que dice el apóstol Pablo: hay un pecado. Si el servicio que usted y yo, cada primer día de la semana, o el momento, o el tiempo en el cual el hermano o la hermana no me está mirando, no estamos interactuando los unos para los otros, que muchas veces no lo hacemos, Dios nos está mirando. O sea que la devoción a Dios, la entrega total a Dios y el servicio a Dios de la consagración de nuestros cuerpos, alma y espíritu a Dios, es los 7 días de la semana, las 24 horas del día, hasta que la muerte venga a buscarlo. ¿Y por qué? Debemos tener una devoción a Dios. Dios no necesita de un satelital global, un GPS, para saber dónde estamos. Dios no necesita de un radar humano para saber en dónde andamos. Dios no necesita un dispositivo, ponerlo en nuestros pies en un collar, para saber qué hacer. Dios no necesita de los instrumentos más sofisticados hoy en día en la medicina para ver lo que tenemos dentro de nuestros corazones, porque Dios lo ve todo. Todo lo ve Dios. Entonces, cuando nuestro culto, cuando nuestra devoción, cuando nuestra entrega, cuando nuestra consagración a Dios no es en conformidad a lo que Él nos está diciendo, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que son tan santo sacrificio, culto y devoción a Dios, no se hace como Él manda en santidad. Fuera de ahí, mis amados hermanos, estamos en pecado. Y el pecado, mis amados hermanos, es algo grave. El pecado nos mata. Si nosotros descuidamos como creyentes esa relación con Dios de santidad, de integridad, vamos a tener problemas más que serios. Más que serios. Dice el Señor que aquí en el versículo 1, yo lo he dividido en parte A y parte B. Dice el Señor aquí por medio del apóstol Pablo a la iglesia de Cristo de hoy, de aquellos tiempos y de todos los tiempos. Dice: insisto en la devoción. La palabra así que, os ruego, está insistiendo el apóstol Pablo a usted y a mí, como a los hermanos de aquellos tiempos. ¿A qué? A que nosotros, mis amados hermanos, no discutamos ni argumentemos más de ahí cuando Dios dice: yo quiero esto de ustedes. ¿Por qué tú quieres que seamos santos? Porque Él es santo. ¿Pero y por qué tú eres santo? Porque yo soy santo. ¿Por qué tú quieres que yo ande en santidad? Porque yo soy santo y yo te he comprado y yo te he llamado. No podemos tener otra actitud más que la actitud de la santidad. Alma, cuerpo, mente, espíritu y acciones entre nosotros con Dios, que nosotros lo vamos a ver creyente en Dios, y después con todos nuestros semejantes en el mundo. No puede haber algo más de ahí que la santidad. Una relación de nosotros con Dios no puede ser interrumpida, hermano. No puede ser fragmentada, mis amados hermanos. No puede ser rota por las cosas de adentro de nosotros mismos, ni por las cosas de afuera. Porque vamos a ser llamados por Dios como pecadores. En primer lugar, parte A del versículo 1, dice el Señor: insistencia en la devoción. Y la parte B del versículo 1 dice:
presentar. Presentar. La parte A del versículo 1 es devoción o ruego por la misericordia, hermano. ¿Conocemos nosotros lo que significa la palabra misericordia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y si no, podemos buscarla en los diccionarios bíblicos, diccionarios de la lengua española, y nos vamos a dar cuenta de qué significa la palabra misericordia. Misericordia. Te pido que me perdone, te pido que tenga compasión de mí. Y lo vemos en el caso del hijo pródigo. Yo hablaba con una hermana ayer. Le decía, ¿cuál de los dos pródigos? ¿Cuál de los dos? No eran dos pródigos, sí, hermano. Habían dos pródigos. ¿Cuál de los dos pródigos, hermano? No, hermano, pero el pródigo que se fue, no, hermano. El pródigo no fue el que se fue. Hay dos. ¿Cuál de los dos era más malo? El que se fue. No, hermano. Lea bien. Cuando vino aquel que le había pedido a su papá, quiero que te muera. Oigan esto es lo que dijo el hijo. Quiero que te muera. Pero ¿cómo va a hacer, hermano? En la Sagrada Escritura no dicen eso. No dicen eso. Lo que hay que buscarlo, estudiar. Cuando el hijo menor dijo, dame los bienes que me tocan a este muchacho, si el papá no hubiese sido un padre con misericordia, lo lleva ante el Sanedrín y le dice, está pidiendo una herencia que por la ley de Dios dada a Moisés, tengo que morirme para repartirla, dejarla repartida ya. Él quería el testamento de muerte de su papá antes de que él muriera. ¿Por qué? En segundo lugar, porque él no quería, este muchacho, que al morir su papá, su hermano mayor, tomara la parte que a él le corresponde como hijo mayor y la mitad de la parte que le corresponde al menor. Por eso él quería darme lo mío. Entonces cuando el muchacho hace lo que hace, que se va, una pregunta le voy a hacer yo a la iglesia. Y yo quiero que ustedes van a estudiar. Misericordia. Cuando el Señor aquí pide que tenga, os ruego por la misericordia que son tantas, que el Señor pide por nosotros, e intercede por nosotros y nosotros intercedemos por otros cristianos. Es que en cualquier momento el Señor puede matar, hermano. La muerte puede buscarnos un acto de pensamiento de pecado o en un hecho de pecado. Entonces cuando este muchacho se fue, ¿cuántas oraciones derramó su papá por él? ¿Cuántas oraciones derramó por él en el tiempo que él estuvo fuera? No lo sabemos, pero fueron muchas. Ahora, ¿cómo vemos reflejado estas oraciones de su padre para con su hijo que se fue? Cuando él ve que su hijo viene, después que gastó todo lo que gastó, y parrandeó y bailó toda la música del mundo, y todos los amigos del mundo, cuando su papá lo vio, ¿quién tenía que correr a abrazar a quién? Fue el que se fue. No, sin embargo, aquel que lo recibe, se arremanga su bata, sale corriendo como un loco de pavodido su papá, y lo abraza y lo besa. Mi hijo, yo te perdono. ¿Qué hizo el hijo? Padre, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. No, tú siempre eres mi hijo. Así es Dios con nosotros, mis amados hermanos. Sus misericordias son tan grandes que cuando pecamos y no nos arrepentimos, vamos a tener serios problemas. Por eso es que la devoción es interesante. Entonces, ¿qué pasa cuando el muchacho llega a la casa? Cuenta la algarabía y cuenta la fiesta. Y él dijo, papá, yo no soy digno, no lo soy. Porque te he ofendido, deseaba lo malo para ti. No, mi hijo, no te preocupes. Mi hijo estaba muerto y ahora ha resucitado, ha venido, ha nacido. Estaba perdido y yo lo he encontrado. ¿Ya recuerda la historia? Para el hijo pródigo. ¿Qué sucede cuando el hermano oye lo que está pasando? Se enoja, se pone bravo y va y le reclama a su papá. Yo siempre he estado contigo y nunca me he dado nada. Su papá con su hermano, con su hijo mayor le dice, mira, tu hermano llegó. ¿Cuántos de los que estamos aquí, incluyéndome yo para la gloria de Dios, me alegro con Dios, un hermano que ha andado en el pecado, un hermano y se arrepiente?
y llega. ¿Cuándo, hermano? Y oro por todos los hermanos que están en pecado, que se han ido de la iglesia, que yo no sé dónde están de lo que están haciendo, pero Dios sí sabe lo que están haciendo. ¿Cómo sabe? Dios sabe lo que usted y yo estamos haciendo y pensando ahora mismo. Él lo sabe. Y le dice el papá, mi hijo, tu hermano no ha llegado. Mi hijo, tu hermano ha llegado. Es necesario que hiciera una fiesta. Oigan, el papá le perdona todo. El papá le perdona todo lo que este muchacho hizo. Gastó la plata, a lo mejor había más plata para él. El muchacho. Porque su papá se quita el anillo y le pone su bata como hicieron con José. Ah, no. A mí nunca me ha matado ni una gallina, no dice el texto bíblico. Cuando tú ves los filos abajo, no ha matado ni un corderito. Y con este viene a matarme el toro más grande. Toda tu plata la gastó con el mundo. Imagínate al papá llorando, pero mío. Yo pensaba que tenía, imaginemos al papá diciendo, entre sí, hablando para consigo mismo. Pues yo pensaba que tenía aquí un hijo que me amaba. Yo pensaba que tenía un hijo bueno. Pero lo que tengo es un demonio, un Judas Iscariote. Le dice el papá, a todo reproche del pródigo que estaba ahí, que era más malo que el que se fue. Mi hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo tuyo es mío, pero es de tu hermano. Papá tuvo misericordia, le perdonó todos sus pecados, le perdonó todas sus deudas, le perdonó, hermano, hasta que se muriera a él. Eso dice Dios cuando dice, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Cómo es Dios con nosotros, hermano? ¿Cómo es Dios con nosotros? Dice que debemos ser devotos. Devotos, mi hermano, como dije, sentimiento profundo de respeto, amor y admiración y inspiración a Dios y a su palabra. Y la virtud de servirle a Él con santidad, porque fuera de ahí va a haber algún problema en nuestra vida. ¿Sabes qué sucede, mis amados hermanos? Cuando el apóstol Pablo dice, así que, está hablando de algo que viene ahí. Así que, hermanos, os ruego. ¿Que ruega por qué? ¿Por qué tú me ruegas a mí? Te ruego, dice Pablo, por la relación tuya y mía como creyentes ante Dios, los cristianos, ante sí mismos, ante el inconverso, ante el mundo y ante el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí, mis amados hermanos? Ahora, el punto A y B del versículo 2. Si dice en el punto A y B del versículo 1 que presentemos nuestro cuerpo en devoción. Devoción en primer lugar. Y presentemos nuestros cuerpos a Dios. Devoción y presentar nuestro cuerpo. Hermano, este cuerpo tiene que ser para Dios. Devoción en primer lugar, el punto 1. Y santidad de vuestro cuerpo, en la parte B del mismo versículo 1. Devoción de lo que es Dios y respeto de quién es Dios a nuestros cuerpos para comer, de hecho, de palabra y de pensamiento. Versículo 2, ¿qué dice la parte A? No os conforméis. No nos conformemos, no nos sentamos cómodos en la vida que gloria a Dios como cristianos estamos viviendo, sin decirle a aquel o a aquella, sea quien sea, hermano, oye, cristiano, tiene que arrepentir, tiene que caminar bien, tiene que actuar bien. Parte B del versículo 2. No os conforméis. No os conforméis. Ahí está. La parte B del versículo 2. Sino que nos transforméis. Vivimos una vida, hermano, en una carne completamente de pecado. Entonces el apóstol Pablo, en este versículo 1, nos dice, vuelvo de nuevo al versículo 1, varios puntos importantes. Dice, y exhorta, enfáticamente, vuelvo y repito, la devoción. Así que, relacionado, dice el apóstol Pablo, así que, con lo que está por decirse y por lo que está por venir. ¿Qué es lo que está por decirse? Dice el apóstol Pablo, así que, y lo que está por venir, lo que se ha dicho antes. Lo que Dios ha dicho antes. ¿Y qué es lo que está por venir cuando dice el apóstol Pablo? Así que,
Miren lo que dice el Señor. En ese así que hay lo que está por venir. Romanos capítulo 1, versículo 18. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, en el versículo 1, así que prestemos atención a lo que viene. ¿Qué es lo que viene para que estemos alerta? Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque la ira de Dios se revela contra todo hombre del cielo y mujer que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuándo detenemos con injusticia la verdad? Cuando vemos que a Cristo se es rechazado. Cuando a Cristo no lo presentamos como debemos de presentarlo. Así que miren lo que el Señor nos dice aquí. Que ya el apóstol Pablo, antes de llegar a Romanos 12, está diciendo, miren lo que se revela desde el cielo. Desde el cielo se revela la ira de Dios. La ira de Dios no viene de la tierra, ni debajo de los mares, de las nubes, de su trono de santidad, el enemigo. Así como llegó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, así como llegó, mis amados hermanos, a esos pueblos perversos y paganos a aquel tiempo. Así como esa ira de Dios se manifestó allí, se podrá manifestar primeramente en nosotros, hermanos, cuando predicamos y enseñamos la verdad, porque tenemos temor y miedo, y cuando dejamos que esa verdad injustamente sea blasfemada, no sea una verdad entregada, mis amados hermanos, en conformidad a la Sagrada Escritura. El mundo, dice el apóstol Pablo, necesita urgentemente arreglar su asunto con Dios, hermano. ¿Y quiénes son los que tienen que llevarle al mundo la palabra de que tienen que los seres humanos, usted amigo que me escucha, amiga que me escucha, arreglar su asunto con Dios? ¿Quién? Nosotros. Por ahí se dice que la ira de Dios está sobre el del pecado. El apóstol Pablo no le está hablando a los pecadores aquí. Nos está hablando nosotros que entendamos que como cristianos tenemos que predicar que la ira de Dios, hermano, está sobre el mal. Sobre el mal y sobre aquellos que están practicando el mal. Usted puede decir, no, pero hermano pastor, yo soy un hombre bien, soy una mujer bien, no le hago daño a nadie. Sí. En conformidad a los parámetros y valores éticos de la sociedad, usted lo hará, pero en conformidad a lo que Dios dice, de que la sangre de su Hijo amado, Él lo envió a su único Hijo para perdonar el pecado, y usted rechaza, la ira de Dios se va a revelar en cualquier momento. Eso va a salir, hermano, eso le va a salir. Le va a salir al amigo, si nos arrepentimos. Si ellos se arrepienten, nosotros lo predicamos, la verdad. Entonces, ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Así que la ira de Dios está sobre los pecadores. Así que, dice el apóstol Pablo, Romanos 3:20 dice lo siguiente. Romanos 3:20, ese así que dice lo siguiente, mis amados hermanos. De Romanos, capítulo 3, versículo 20, lo siguiente. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento, el pecado. ¿Y cuáles son esos conocimientos de la ley por causa del pecado? Que no puede haber nadie justo sin Cristo Jesús. Hechos 3:79. Que por medio de la ley nadie puede justificarse a sí mismo ni revelar su pecado, porque el único que lo revela es Dios, pero nosotros lo ocultamos, nuestro pecado. Romanos 3:20. Que por medio de la ley, y ese así que de Romanos 3:20, no vamos a tener una herencia eterna con Cristo Jesús en los cielos. Romanos 4:14. Ese así que de Romanos 12, dice el apóstol Pablo, es lo siguiente: de que esa ley humana y esa ley por obra no puede
reconciliarte a ti con Dios más que Cristo Jesús. Romanos 5:10. Y que tú no puedes librarte de la muerte más que Dios a través de Cristo Jesús, entregando tu vida para Él. Y que el único que nos puede hacer justo es Dios. Es así que, mis amados hermanos, de Romanos 12, es lo que nuestro amado hermano Pablo aquí nos dice en estos versículos de Romanos 1:18, Romanos 3:20 y Romanos 3:21. Ese Romanos 3:21 nos lleva a Romanos 3:20, que nos dice el Señor que el camino para que el mundo arregle sus asuntos con Dios está claramente, hermano, echado. El camino para que el mundo arregle sus asuntos con Dios está pavimentado. ¿Quién lo echó? Dios. ¿Quién lo pavimentó? Jesucristo por medio de su sangre. Entonces, Jesucristo es el camino y la justificación y la vida eterna. Nadie puede justificarse por otros medios y por otras obras. O por el que yo creo. O porque mira, mi papá es cristiano, mi mamá, mi hermano, mi hermana. No, usted es el que tiene que hacer lo que Dios manda, porque la ira de Dios está sobre usted. Es así que, de Romanos capítulo 1, nos dice el Señor que el creyente en Cristo Jesús ahora debe de andar en santidad. Así que en otro tiempo no éramos justificados, pero ahora somos justificados por la sangre del Señor Jesús. Romanos 6. Oye lo que el Señor nos dice en Romanos 6:1. Porque pues, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Como cristianos y cristianas no podemos perseverar en el pecado. No, vivir en el pecado, andar en el pecado. Porque la vida eterna no está en juego. Así que, de Romanos, capítulo 1, nos dice que el creyente de la iglesia de Cristo ya no es el creyente de Israel, el físico que hoy vivimos, sino el creyente de la iglesia, que somos usted y yo, somos el Israel, el espiritual. Romanos, capítulo 9, versículo 1, y Romanos 11:36. Entonces, este mensaje de cuál el apóstol nos da, no solamente en ese así que del versículo 1 de Romanos 12, nos lleva, mis amados hermanos, a un mundo que necesita a Cristo, a un camino de que el mundo debe arreglar su asunto con Dios, de que el creyente en Cristo Jesús ahora somos santificados y de que el creyente en Cristo Jesús es el Israel espiritual. Ese es el glorioso mensaje del Señor. Así que, ahora, ¿qué dice el Señor aquí mismo, mis amados hermanos? Aquí viene algo muy importante. En el versículo 1, la parte B, el creyente ante Dios. Ese creyente ante Dios, esa santidad que debemos tener, esa integridad, ahora viene del por qué debemos tener. Porque la misericordia de Dios sobreabunda y son mucho más que lo que usted y yo pudiéramos hacer como cristianos. Sus misericordias, hermano, nos acompañan, nos guían, nos fortalecen. Sin su misericordia, ya en el acto de pensar en el pecado. ¿Se acuerdan cómo dijo el Señor? Cuando le preguntaron los fariseos, Señor, dice la ley que el que peca físicamente con esta mujer en el lecho de la cama es un pecador, dice Jesús. No solamente con el cuerpo pecado, sino con el deseo de pensamientos malos que ha pecado. Entonces, ¿qué dice el Señor aquí? El Señor es bien claro, mis hermanos. Sus misericordias tienen que cubrir nuestros pensamientos, emociones, voluntad, con su palabra a diario. Señor, ayúdanos. Por eso el Señor dice, cuando vayamos en oración, debemos de, Padre, perdona mis ofensas, que son muchas a diario, ¿no? De palabra, de hecho, de pensamiento, de actitud, para que tú perdones las mías. Tengo que perdonar aquellos que nos ofenden, porque tu misericordia, sin ella, solamente en el acto de decirle a una persona un deseo malo, ya tenemos
su misericordia apartada de nosotros. Entonces, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios aquí en el así que y la misericordia? Que hay algo que está resuelto. Que hay algo aquí, mis amados hermanos, que ya está de urgencia y de necesidad como una emergencia. Basta con pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Y qué ha hecho Dios para nosotros? Ha resuelto nuestra manera urgente de la necesidad de restaurar nuestra relación con el hermano. Dios ya ha resuelto de que nuestra relación con Él sea la mejor, hermano. En el hogar, en la casa, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con el padre, con la madre, con mis ciudadanos, con mi vecino, pero más con mis pensamientos. Dios dice, yo quiero ya que tu mente, urgentemente, y tu cuerpo, tu espíritu y tu alma, se han restaurado ya. Porque tú no vas a presentar un sacrificio, una devoción, cuando tu mente está sucia, cuando tus acciones y tus palabras están corrompidas. No, tú no puedes servirme a mí. Por eso es que a diario debemos decir, Señor, tu misericordia y tu amor y tu cuidado siempre que nos guarda y proteja. Dios ha resuelto y ha provisto para librarnos de las cadenas de este mundo y del pecado a través de Jesús, y nos ha presentado la vida eterna. Dios ha resuelto, mis amados hermanos, más allá de su gloria, propósitos de vida eterna, y proclamemos nosotros, así como esa vida eterna que está por promesa, la buena nueva de salvación de su Hijo Jesús, que nos ha librado del pecado y de la muerte, que está por venir eternamente aquellos y aquellas que, siendo nosotros ya santos y santas, viven una vida disoluta, una vida de no consagración, y aquel que no se ha arrepentido y se ha bautizado, la muerte le va a prohibir y a cohibir de la vida eterna. Misericordia de Dios son muy grandes. Entonces, por eso es que el Señor aquí dice, os ruego, por medio del apóstol Pablo, dice Pablo, os ruego, le imploro, le exhorto encarecidamente que nos consagremos a Dios, mis amados hermanos, que nos santifiquemos a Dios a diario. Dice el apóstol Pablo a los romanos y a nosotros, nos consagremos a diario de hecho, de palabra y de pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa dedicación solamente se puede hacer. La consagración a Dios no solamente con la mente se hace, sino también con el cuerpo. Mis acciones de hoy y las acciones suyas de ese pensamiento, de los sentimientos y emociones y voluntad, ¿cómo se ha manifestado lo que yo pienso y lo que creo? Cuando vengo a servirle. Cuando vengo a servirle. O sea, esa dedicación y esa devoción se manifiesta, mis amados hermanos, con el cuerpo. Dice, santificado, rogado, presentéis vuestro cuerpo, que vuestro cuerpo lo presentemos. Después que nuestra mente se la hemos entregado a Dios, de que ande en santidad, de que piense en la santidad como devoción a Dios, como lo máximo, como lo profundo, ahora vamos a presentarlo con el cuerpo. Vamos a presentarlo con el cuerpo. Cuando venimos a adorarle, cuando venimos a alabarle, aún por encima de las dificultades y problemas que podamos tener, sociales, económicos, familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Es a Dios que venimos a servirle. Y Él tiene el control de todo lo que va a suceder en la vida suya, en la vida de su pueblo, en la iglesia. Dice Dios, que todo el creyente en Él, así que como su mente es importante, su cuerpo también es sobreimportante. No podemos sobreestimar el cuerpo, mis amados hermanos. El cuerpo no puede sobreestimarse. Algo de lo cual Dios se ha provocado del hombre es su cuerpo. Es su cuerpo, su alma y su espíritu. El hombre usa mal su cuerpo y lo descuida. ¿Cuándo usamos mal nuestro cuerpo y lo descuidamos? ¿Cuándo
después le voy a dar una definición de él. Usamos mal nuestro cuerpo. Que deshonre de Dios, lo vamos a ver más luego. Cuando comemos exageradamente, al consumir sustancias prohibidas, al permanecer inactivo, al darle demasiado o muy poco descanso, al estar demasiado activo, al darle al cuerpo un cuidado en extremo y descuidamos una mente. ¿Cuándo descuidamos nuestro cuerpo? Cuando maldecimos, cuando peleamos, cuando maltratamos a otros. Y la lista, hermano, no termina. La lista no termina, mis amados hermanos. La lista es incansable del maltrato que le hacemos al cuerpo. O le damos mucho maltrato o no le damos ninguno. O le damos demasiado. Y Dios no quiere eso. Dios nos va a decir qué es lo que Él quiere aquí, en su palabra. Nuestro cuerpo se lo presentemos a Él como un sacrificio. Dios, siento que no puedo ir a la iglesia hoy. ¿Cuál es el mal que tiene? ¿Cuál es la enfermedad que tiene? ¿Cuál es la calamidad que tiene? ¿Cuál es? ¿La de tu mente? ¿La de nuestra mente? ¿La de nuestros intereses? Dice Dios, aquí hay un problema en tu vida. No puede ser. No puede adorarme y servirme así. No puede. Así no me vas a agradar con el culto. Que tu mente es una cosa y tu cuerpo es otra. No puede. Dice Dios. Cuerpo. Oigan lo que el Señor nos dice aquí. En Génesis 1:27. Vayamos a Génesis 1:27. Que Dios, cuando creó al hombre, Dios le dio su imagen y semejanza. Le dio un cuerpo y le dio un espíritu. Cuando habla de imagen, hermano, a su imagen y semejanza lo creó Dios. Esto nos lleva ¿a quién? A Jesús. ¿Con qué cuerpo vino Jesús aquí a esta tierra? ¿Vino como un fantasma? ¿Vino con el cuerpo de un alien, un extranjero espacial? No. ¿Vino con un cuerpo desfigurado de un monstruo? No. Jesús cuando vino a esta tierra vino con un cuerpo humano, como usted, como yo. ¿Y cuál fue el cuidado que le dio ese cuerpo? Lo que yo dije a ustedes. Comía, descansaba, trabajaba, hablaba de canto. Jesús tenía un balance no solamente en lo espiritual, pero también un balance en su relación, en su cuerpo con Dios. En su cuerpo. Oigan lo que yo descubrí aquí del cuerpo. Según algunos filósofos estoicos del tiempo de Pablo, dicen ahí, algunas personas tratan el cuerpo como si fuera lo más importante de ese cuerpo. Punto de vista del mundo acerca del cuerpo radical, hermano. El punto de vista del mundo del cuerpo radical. Algunos tratan el cuerpo como si fuera lo más importante de su vida. Le ponemos el mejor jabón, el mejor perfume, el mejor vestido, la mejor ornamenta. Y ahí queda. Ahí queda. Y Dios dice, mi cuerpo, yo te lo doy a ti como el cuerpo de Cristo, para que me sirva, predicando, evangelizando, trabajando, orando y alabando. Muchos creen que el cuerpo se desarrolló física, mental y socialmente para llevar una vida de descuido, de desarrollo en otras áreas de la vida. La sociedad dice, con tu cuerpo contribuye a ser hermoso, a ser hermosa, a darle el trato físico que merece, a darle los deleites que merece, los placeres que merece, pero no, la importancia que Dios requiere, de la cual nuestro cuerpo carece, ¿de qué? De la gloria de eso. Miren los diseñadores de moda. Yo conocí, por medio de la televisión, 2 diseñadores de moda. De la moda norteamericana e italiana. Los mejores zapatos del mundo que usaban los modelos del cine. Ellos 2 dijeron,
esto tenemos que dejarlo. Y vamos a invertir en ganadería. Y allá en el estado de Vermont invirtieron en ganadería, en vaca, en serle personas útiles a la humanidad, vendiendo de la leche, vendiendo del queso, el pan, porque ellos dijeron, el cuerpo solamente no puede ser para presentar a una mujer desnuda en la televisión o en la calle con un zapato que nosotros hagamos, que se vea bien. El cuerpo fue más que para eso. El cuerpo fue más que para eso. Entonces nosotros tenemos que darle al cuerpo nuestro, al cuerpo de otro, lo mejor. ¿Qué hicieron? Invirtieron millones y millones de dólares en ganadería, hermano, hermosa ganadería, vendiendo productos en el área de Vermont, allá, en el norte de los Estados Unidos, a la comunidad. Entonces, ¿qué dijeron ellos? El cuerpo no puede ser solamente para el placer de la belleza y del ornamento. El cuerpo no va a durar para siempre, dicen algunos. Vamos a beber, vamos a alegrarnos, vamos a darle el lujo, el lucro, con la comida exagerada, con el consumir demasiado, el estar activo, el estar inactivo. Hermano, yo voy al gimnasio y yo veo a personas allí, hermano. Yo voy al gimnasio ya porque me gusta caminar. Yo tengo mi filosofía de caminar mucho. Y me siento bien ahí porque yo puedo caminar en la calle. Usted puede caminar en la calle, usted puede correr en la calle, usted puede hacer lo que tú quieras en su casa. Pero a mí me gusta estar activo allí y así tengo la oportunidad de interactuar con personas y hablar del Evangelio de Jesús. Así soy yo. Esa es la tarea que Dios me ha dado. Y veo a personas, miren, hermosos, se ven muy hermosos. Se tiran fotos. Y mujeres también muy hermosas, hermano. Hermosas, hermano. Que nada más piensan en su cuerpo. Hombres y mujeres. Veo a algunos, mis amados hermanos, sufriendo. Porque el médico lo ha mandado a rebajar. Que no pueden, hermano. No pueden. Ya llegan allí, hermano, ya completamente, hermano, triste, desvalido. Lo veo hoy y ya mañana yo lo veo. No sé qué pasó. Pero llegan a un estado que dicen, no, lo que yo debía hacer antes ahora, lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque le han dado el cuerpo, o mucho, o no le han dado nada. Ahí miré a una mujer que decía, no, hay que comer solo fruta. Ya se murió, hermano. Estaba en contra de la carne. Nada más come vegetales, comía fruta. Se murió, hermano. Al cuerpo hay que darle el balance, no solamente nutricional, sino lo más importante, lo espiritual. Ese cuerpo, cuando nosotros le hemos dado 7 o 8 horas de trabajo al día, que a ese cuerpo digamos, vamos a orar, vamos a estudiar la Biblia, cuerpo, ojo, voluntad, vamos a estudiar la Biblia, vamos a orar, vamos a ayudar, vamos a ir a la iglesia hoy domingo. O sea, ese cuerpo, mis hermanos hermanos, no lo tenían los filósofos del tiempo de Pablo y muchos de nosotros los cristianos. No lo tenemos. Por eso que el Señor nos habla, ruego por la misericordia de Dios, que presentemos nuestro cuerpo vivo, santo y agradable a Dios. El otro punto de vista del cuerpo es, mis amados hermanos, lo opuesto. Lo opuesto, mis amados hermanos. ¿Y cuál es lo opuesto? Hay personas que a este cuerpo, mis amados hermanos, no le dan nada. Ahí miramos a personas, Mahatma Gandhi, aquel filósofo de la India, que protestaba con ayunos sumamente largos. El ayuno es muy bueno. El Señor manda muchas veces ayudar para tener un espíritu más cerca de Él, pero también por la virtud de una salud, desintoxicación del cuerpo. Hermano, lo más grande es que Dios ha creado el cuerpo. Cuando dice, mira, quiero que no coma ese médico porque quiero hacer esto, encuentra todos los males que hay. Entonces, cuando vamos a ese extremo de que no, que tengo que tener un cuerpo esto, o muy voluminoso, o muy flaco, o muy formal, no, Dios no quiere nada de esas cosas. Primeramente lo espiritual y después lo físico. Oigan lo que el Señor nos dice aquí para concluir.
acerca de, os ruego por la misericordia de Dios, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cuerpo. Dice el Señor en Hebreos 2. Hebreos 2, 14 y 15, lo siguiente. Así que, por cuanto, hijos, que participan de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos, por el temor de la muerte, a aquellos que estaban sujetos y servidumbre al pecado. ¿Qué es lo que le sirve al pecado? Nuestra muerte, nuestras mentes. Y cuando le servimos nuestras mentes al pecado, y ahí mismo llama al cuerpo, ¿qué es lo que nos va a tocar? Servidumbre. Toda la vida de servidumbre al pecado. Cuando el Hijo de Dios fue muerto y sepultado, ¿con qué lo resucitó? ¿Con qué lo resucitó Dios? Lo resucitó con un cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20. O ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Oigan bien, hermano. Nuestro cuerpo no es para cosas exageradas, ni cosas limitadas, ni lo inactivo, ni sobreactivo, sino que nuestro cuerpo viene de Dios. Y nuestro cuerpo que viene de Dios, tenemos de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis sido comprados por precio. Oigan, para que sirve nuestro cuerpo, para glorificar a Dios con vuestros cuerpos, con vuestros espíritus, los cuales son sin quién, suyo y mío. ¿Es mi cuerpo mío? No. ¿Es mi espíritu mío? No. ¿De quién es? De Dios. Por eso que pide una devoción. Por eso que al cristiano le pide una devoción, una entrega, una servidumbre con el cuerpo y con nuestros espíritus. ¿Qué dice Dios acerca del cuerpo? Las Escrituras me enseñan que nuestro cuerpo fue creado para existir eternamente. Aquí quiero pararme y decirle a aquellos que no son cristianos, decirle a aquellos y aquellas que no son cristianos, que mucho tiempo su vida ha ignorado lo que dice el Señor, que es nuestro cuerpo. Vayamos a Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 18. Oigan lo que el Señor aquí dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18, 14. Oigan para lo que fue creado en nuestro cuerpo. Poco, amigos que me escuchan. Primera a los Tesalonicenses. ¿Qué nos dice el Señor aquí en el capítulo 4 de Primera a los Tesalonicenses? Versículo 14 a 18. Oigan esto. Porque si creemos que Jesús resucitó, que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en resurrección. Por lo cual lo decimos, poco, por lo cual, oigan bien amigos que me escuchan, por lo cual decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, con un cuerpo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar con el Señor. 18. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas cosas. Romanos 6:13. Oiga lo que el Señor nos dice aquí. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios de entre los muertos
y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Qué miembro? El cuerpo. Y ahí pasa segunda el apóstol Pablo de los Corintios 10:4. Derribando argumentos y toda actividad, cualquier argumento que usted tenga. No, que no me bautizo porque tengo esto, porque tengo aquello. Cualquier arrogancia que usted tenga, dice Dios, toda yo la derribo. Todas esas cosas que tú dices, que no me cambio por esto, que no me arrepiento por esto, que no quiero transformarme por esto, todos esos argumentos el Señor los derriba. Y dice el Señor que son altivos contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. ¿Qué dice el Señor? Que es lo que quiere, que tú seas obediente a Él. Y que todo argumento, toda posición, todo telelele, mental y físico, Él te desarma. No desarma, por eso el Señor no tiene que andar con un satélite global buscando dónde tú estás, qué hace, qué piensa, cómo viste tu cuerpo, cómo le da a tu cuerpo el lujo. Eso para mí no tiene ningún valor, porque va a resucitar de entre los muertos con el cuerpo que yo te di, ya sea para vida si me ha servido o para condenación si no me ha servido. Mateo 7:12. El más alto grado del cuerpo en la disciplina es lo siguiente. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué trabajamos? Porque tenemos un matrimonio que tenemos que cumplir con necesidades. ¿Por qué el patrón nos manda? Porque tenemos que trabajar. ¿Por qué buscamos el trabajo? Porque tenemos una necesidad social. Ya más, si nos quedamos inactivos, si nos quedamos como vagos y perezosos, dice Dios, este cuerpo es un cuerpo que no vale nada. Las Escrituras nos enseñan que el cuerpo debe disfrutar de la vida en forma plena. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia en esta tierra y en la eternidad. Que el Señor los bendiga, el Señor los guarde, y la semana que viene estaremos mirando eso que el Señor nos dice aquí en el versículo 2. No os conforméis a este siglo. No nos conformemos a este siglo, hermano, sino transformados. ¿Por qué? Porque vuestros cuerpos, mis hermanos, como creyentes, tienen que ser santificados para Él, hoy, mañana y siempre. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestros espíritus, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Dios. Gracias le damos por esas palabras de nuestro amado hermano apóstol Pablo. Aquí, en la consagración de nuestro cuerpo, Padre celestial, en la santidad de nuestro cuerpo y la relación de nuestro cuerpo con usted, Padre celestial, que son para servirle, que son, Padre celestial, para glorificarle, que son, Padre celestial, para un noble respeto y un noble sentido espiritual de devoción y consagración institucional de nuestra vida como cristianos. Gracias, Padre, que nos has puesto una palabra para cambiar nuestro destino y nuestra dirección contigo y mejorar nuestra relación contigo como creyentes. Así que, hermanos, os ruego, presentemos, no nos conformemos, sino nos transformemos, agradándole a Dios por su buena voluntad, agradable y perfecta. Te pido por todos aquellos que no están aquí, que tengan misericordia de ellos. Aquellos que están enfermos, aquellos que están con sus cuerpos en otras cosas, tengan misericordia, que son muchas, Padre. Muchas veces en el pecado, cuando andamos no la vemos, pero cuando estamos cerca de usted, como individuos, podemos ver en medio del estudio, el mensaje, la consagración de su palabra, o nos habla su palabra a nuestras mentes, conciencia, espíritu, para actuar conforme a tu voluntad. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sana los enfermos, nos despedimos de este lugar, Padre, de este mensaje, mas nunca de tu presencia. Que todo lo que hagamos, lo hagamos con el cuerpo, con la mente, el cuerpo y el espíritu en ti. Que el Señor nos bendiga.